Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, David Borg, el Dr. Don Paul Gray y John Rosenstern y ustedes. Estamos alegres de estar con ustedes hoy. Yo sospecho, caballeros, que una gran parte de la iglesia hoy día realmente no saben de lo que estamos hablando de lo que es esta historia, ¿no? Yo recuerdo que nosotros estábamos comprando una estación de radio en Texas años atrás y el caballero que era el dueño, mientras se trabajaba con los abogados y todo eso, todo lo que usualmente tienen que hacer yo empecé a cuestionarle sobre su caminar con el Señor, si tenía un caminar con el Señor o algo así, y la iglesia que él visitaba me dijo, yo estoy a cargo de la adoración. Y recuerdo que se quedó mirándome y se rió. Y yo creo que él sabe que yo no respetaba eso mucho. Y le pregunté, ¿y qué hacen ustedes en lo que refiere a la adoración? Y me dijo, bueno, lo que hacemos es que, bueno, lo que yo hago, dijo, si tenemos una boda, nosotros guardamos el agua bendita y cuando nosotros tenemos otro servicio, yo roceo el agua bendita sobre la gente, Oh, no. etcétera, etcétera. Eso fue lo que él me dijo. Y eso era adoración según ellos. A veces tenemos, dijo, un cantante de música tradicional y le pedimos que toque música tradicional. Y bueno, él sabía que yo no creía en nada de eso, ¿no? Pero no importa, él fue un hombre muy amable y cordial también. Me dijo, hermano Swaggart, era metodista, me dijo, nosotros no perdimos nuestra dirección cuando nuestra gente llegaba a la iglesia con una Biblia debajo del brazo. Perdimos nuestra dirección cuando las universidades empezaron a graduar predicadores que ya no creían Y la esa, Biblia. ¿Él estaba en lo cierto? esa es la verdad. Bien. Ahora, usted dice que cada uno de los seminarios están enseñando, ¿no? Correcto. La revisión editorial es parte de por lo menos una clase o muchas clases que se están enseñando consistentemente. Y básicamente es la idea de revisar cómo se estructuró un texto y cómo puede reestructurarse en vez de solo por un autor, sino para diferente gente y diferentes razones. Pero principalmente no es que llegan a negar No ciertas partes, están ¿no? negando la autenticidad ni la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, algunos tal vez sí, no puedo hablar por todos, pero al mismo tiempo, me parece como que lo que el mundo quiere hacer más que nada con el cristianismo es poner duda en la palabra de Dios. Bueno, voy a hacer una pregunta. Acabas de terminar tu maestría, ¿no? Correcto, sí, Y yo quiero decirlo claramente esto, pero los maestros que te enseñaron a ti y a nuestro correcto. personal que estaba allá, ¿cuál era la posición que ellos tenían? Bueno, una vez más, la clase se enseñó por no todo, sino solo uno en particular, un caballero que tenía ese enfoque, pero fue parte de la experiencia de aprendizaje. No fue enseñado para ver si lo debemos cuestionar o no, sino para aprenderlo y estar al tanto. Oh, Y no se oh, trata no se trata de eso cuestionar. es distinto, ¿no? Bueno, a lo que se están refiriendo es que el hecho es que no puede creer usted que Daniel escribió todo eso. Así que ya estamos más allá de esa conversación. Mejor entendamos que hubo una persona que de hecho redactó el texto o que le añadió y le sustrajo. De hecho, fue compuesto por este propósito teológico. En otras palabras, uno de los problemas que tenemos con Dios es que pensamos que somos más inteligentes que Él, así que tratamos de averiguar lo que todo autor estaba pensando cuando estaba escribiendo. Ahora, sí tenemos que hacerlo mejor para poder tratar de ver por qué fue que Pablo le escribió a la iglesia de Galacia. Yo lo entiendo, pero llega un punto en el tiempo en el que tenemos que confiar que Dios nos ha dado su palabra en la forma en la cual ya existe. Y los manuscritos varían basándose en todo desde su antigüedad hasta el área.
Así que ese es un estudio legítimo, la crítica textual. Debemos estudiar los manuscritos en los que tenemos la palabra de Dios. Pero lo que, Pero la traducción realmente es un proceso bueno, es un laborioso, proceso muy complejo muy porque, complejo. bueno, porque hay variedades primeramente y también tenemos que escoger el manuscrito y después discutimos por el manuscrito y por eso es que nosotros tenemos diferentes traducciones en inglés. Pero mire, yo no estoy preocupado por ese aspecto del asunto. Si es que es una traducción real, yo creo que una buena traducción le ayuda a la persona que no puede leer el hebreo y que no puede leer el griego a entender mejor los asuntos de la crítica textual. Cosas que no podemos ver Así y es, así entender es. en el idioma original, podemos verlo en nuestro idioma. Así que eso no me molesta, no estoy en contra de traducciones en nuestro idioma, sea de una variedad de manuscritos. Eso no es problema para mí, pero esto va aún más allá de eso. Cuando nosotros disecamos la palabra de Dios y le ponemos duda a la mente de la gente en cuanto a su veracidad, bueno, no se puede confiar que eso fue escrito por Mateo, no se puede confiar que eso fue escrito por Lucas, y nosotros vamos mucho más Pero allá. es negar la palabra de Bueno, Dios, sí, ¿no? pero ellos no lo enseñan así. Ellos dicen, bueno, nosotros, mira, nosotros tenemos razón para creer que esto fue lo que sucedió y así es como todo esto se redactó y varias personas a lo Bueno, largo de eso es siglos negarlo. decidieron el punto teológico y las razones personales del por qué la Biblia debe de hacerse como se hizo y hay muchas, y usted también mencionó esto, obviamente tienen que haber diferentes autores, por ejemplo, miren. Cuando una persona que está escribiendo la escritura fallece, obviamente no lo escribió, ¿verdad? Así que alguien más tuvo No, que venir y escribir exacto. algo que tal vez se le atribuyó a ese nombre. Pero cuando comenzamos a disecar la palabra de Dios a ese grado, creo que hemos perdido de vista el contenido de la palabra de Dios y ¿Usted iba a decir algo? sí, usted utilizó la palabra duda. La experiencia que yo tuve en el seminario liberal causó que yo dudara la palabra de Dios. Y yo tuve que orar y estudiar y escuchar a otros autores. Y yo tuve que decidirme mentalmente, ¿ese espíritu de duda es verdad en mi vida? ¿O será falsedad con la intención de destruir mi fe? Y no hay duda alguna, yo sé que estaban determinados a destruir la fe de aquellos estudiantes de las asambleas de Dios en ese lugar. La mayoría de los estudiantes tal vez eran metodistas o de la, bueno, de una iglesia cristiana, pero yo diría que en cada clase teníamos como 3 o 4 personas de las asambleas. Y hermano Swagger, esto fue en los días en los que no había ningún tipo de seminario pentecostal. Yo no tenía la opción. Así Yo tuve es, que ir así a es. un seminario no Sí, pentecostal y este estaba cerca de donde yo vivía, así que podía conducir. Pero usted utilizó la palabra duda y yo no sé, mire, no conozco a la persona en cuanto a su vida, pero si alguien en las asambleas de Dios o en cualquier otro lugar enseña la Biblia a los estudiantes y si están plantando duda en los estudiantes en cuanto a la veracidad y la fideidad de la palabra de Dios, deben cerrar sus Biblias, entregar sus credenciales y salirse de así ese es, así seminario. es. Pero Porque mire, nos daña, sí, nos daña. Bueno, lo que tenemos que entender, y John mencionó esto también, es que los que están enseñando en los institutos pentecostales fueron entrenados por aquellos hombres que usted ha descrito. sí. Así que un poco de levadura leuda Sí. toda la masa. Bueno, ¿está seguro que así fue? Mucho, sí, claro, porque son los únicos que existían. Y cuando nosotros nos Bueno, eso sí lo detenemos, estudiamos, sí. Habían escuelas metodistas y todo han tipo de sido escuelas. escuelas bautistas Pero por las mucho escuelas tiempo. bautistas del sur siempre han sido más Correcto, sí. conservadoras, por lo menos Pero las el bautistas punto del de sur. todo esto Esto es que usted salió de esa escuela y comenzó a ser un pastor pentecostal y fue un educador pentecostal. Y lo que usted aprendió, y por esto es que yo siempre he dicho que el corazón de cualquier escuela siempre es el maestro, porque lo que usted enseña, el poder de la enseñanza es tan poderoso, yo aún puedo ver en mi mente a esos hombres de los que yo aprendí cuando yo recién llegué aquí a la escuela en 1987. Aún puedo escuchar algunas de las cosas que se dijeron y se hicieron claro. parte de mí.
aún cosas que tal vez eran negativas o cosas que no eran verdad, el poder de esa voz ante el cuerpo estudiantil, bueno, influye e impacta lo que ese predicador piensa. Así que el estudiante después tiene que tomar una decisión si debe creerlo o no. Cuando esa enseñanza continúa, no solamente una generación, sino dos o tres, entonces infiltra y un poco de levadura leuda toda la masa y antes de darnos cuenta ya no estamos enseñando la Biblia como un libro de fe, sino que estamos disecándola, tratando de hacer que diga lo que nosotros decimos y cómo realmente no tomó el poder sobrenatural de Dios para poder hacerlo, sino que hubieron hombres que decidieron cómo hacer todo. Añadir que están enseñando religión y no cristianismo. Correcto, sí. Hermano Swagger, cuando su hijo fue un estudiante en Waxahachie, cuando yo estaba allá, ambos estudiamos bajo el doctor Thomas Harrison. ¿Recuerda ese nombre? No. Él lo conocía. Usted predicó allí 2 o 3 veces. Pero el doctor Thomas Harrison, así como usted ha hablado de sus profesores, yo lo veo en mi mente. Él fue un maestro muchos años en Central Bible College en Springfield. Pero, mire, en cuanto a las asambleas de Dios, siempre teníamos en cada una de las escuelas a maestros teológicamente dirigidas, pero también profundamente espirituales. Una de las cosas que nunca hacían era jamás cuestionar la integridad de la Escritura. Correcto. Mire, en la doctrina de las asambleas de Dios, tenemos una doctrina llamada la doctrina de la Escritura. Y ahí dice que debemos estar de acuerdo en la veracidad y la fideidad de la palabra de Dios. Esa es una doctrina de las asambleas y espero que eso jamás cambie. Sí. Pero no tiene que, usted puede creer eso, aun si usted no está de acuerdo con la manera como la palabra fue redactada, y eso es lo que ha hablamos de la autoría y de todo eso. Mire, eso puede estar abierto a discusión, pero si hay cualquier esfuerzo de remover la integridad de alguien, oh no, eso es devastador. No debemos hacer eso. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Muy bien, tenemos el versículo 18 que leer, por favor, en el capítulo 11 de Daniel. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas. Pero un príncipe le hará parar su afrenta y aún tornará sobre él su oprobio. Antíoco atacó a Asia Menor y a Grecia, pero el general romano Lucio Escipión le derrotó y restauró el prestigio del nombre romano que había sufrido oprobio porque el Senado romano había fallado en proteger a Egipto y a Grecia. Escipión tornó el oprobio de los romanos en Antioquía por medio de ofrecerle grandes condiciones de paz. Ahora, todo esto nos lleva a la venida del Mesías. Y ante los ojos de Dios, yo creo que esta es la única razón por la cual estuvo en este texto, o está en este texto, porque toda batalla peleada llevó a lo que eventualmente sucedería, que sería la venida del Mesías. Tal vez no sea el caso, les hago a ustedes la pregunta, ¿no? Pero tal vez hay muchas razones, y estoy seguro que así es, por la cual Dios lo puso en el texto sagrado, aunque yo no entiendo el por qué, ¿no? Pero a la vez, Dios tiene una razón en todo lo que hace. Él no hace nada por caprichos. Él tiene una razón en todo lo que Él hace. Sí. Hermano Swagger, una vez más, si pudiéramos atrevernos a suponer, una de las verdades de Daniel, uno de los motivos que continúa en todo el libro de Daniel, es que Dios está completamente en control de los asuntos del hombre. Y yo creo que una vez más podemos ver que, bueno, sabiendo de antemano y profetizando de antemano, estas declaraciones debieron haberle revelado a Israel cuán en control del mundo Dios realmente está. Y debe ser un testimonio para nosotros. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esa es una verdad hermosa y maravillosa.
el hecho de que Dios tenga mi vida en la palma de sus manos. Y la alabanza dice, se preguntan por qué me río por el trueno y continúo avanzando mientras la tormenta ruge, porque yo confío que hay una mano invisible que guía mi barca. Y tal vez, una vez más, una de las razones por qué Dios nos presenta esto fue para darnos evidencia de su poder y por el hecho de que cuando Dios dice que algo va a suceder, va a Sucede, suceder. claro. Exactamente. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. 19. Versículo 19. Sí. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. Al intentar levantar el dinero demandado por Roma, él saqueó un templo popular. Los devotos enfurecidos entonces le mataron cumpliendo la profecía, pero tropezará y caerá y no será hallado. Estamos hablando de quién acá. Bueno, creo que estamos hablando de Antíoco al seguir No adelante. estamos, así Sí, es. así que en este caso estaríamos viendo a la profecía con respecto a su tropiezo. Correcto, Antíoco. Creo que Escipión, el general Escipión venció y derrotó a Antíoco. Eso es lo que estoy viendo Así que acá. sí, es exactamente lo que pasó. Sí. Y el dinero de tributo que debía haberse pagado se había retrasado y él debía continuar ese pago a Roma. Y bueno, y fue entonces cuando él fue asesinado. Muy bien, adelante, versículo 20. Entonces sucederá que se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Es imposible ir a un lugar donde no hayan impuestos. El cielo. Sí. Es imposible. Buena observación. Cobrador de tributos se refiere a Seleuco el cuarto, mayormente ocupado en levantar dinero para satisfacer al tributo romano. Con respecto a la gloria del reino, esto habla de que él envió a Heliodoto dentro de Judá para saquear el templo. A su retorno, Heliodoto le envenenó y así murió, ni en ira ni en batalla, de esta manera cumpliendo esta profecía. Adelante. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. En su lugar se refiere al reino de Siria, que incluye la antigua Asiria y aún moderna Armenia. Vamos a leer eso una vez más. En su lugar se refiere al reino de Siria, que incluye la antigua Asiria y también Armenia moderna. Un hombre despreciable se refiere a Antíoco IV, llamado Epifanes el Eminente. Los versículos 21 al 34 se refieren a él. Antíoco Epifanes, en su carácter, acciones y crueldades, ilustra las predicciones de cierre de este capítulo, pero no las cumple. A pesar de todas las afirmaciones de algunos, Antíoco Epifanes no era el anticristo. Ahora, viendo la última parte primero en las notas, a pesar de lo que algunos dijeron, Antíoco Epifanes no era el anticristo. Hay algunos que todavía enseñan eso. ¿Correcto? Sí, correcto. Que Antíoco Epifanes era el anticristo y obviamente si ese fuese el caso, entonces no hay anticristo que viene a la gran tribulación. ¿Cómo consideran todo eso? Ellos no ven la tribulación como usted y yo la vemos. Ellos sienten que todos los eventos bíblicos, proféticamente hablando, terminaron para cuando terminó el primer siglo. Así que se cumplieron, ya todo el libro de Apocalipsis ya se cumplió en muchas de sus mentes. De hecho, estamos viviendo en el reino milenial en este momento y es la responsabilidad de la iglesia poder someter a las naciones del mundo y traerlas a conformidad a Cristo. Esa es una rama de lo que llamamos nosotros la teoría o teología del dominionismo. Sí, bueno, sí son postmilenialistas también. Así Entonces, ¿no creen que hay un anticristo que viene? ¿No creen realmente en la gran tribulación tampoco? no, señor. Entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando ellos creen que todos estos eventos sucedieron desde el tiempo en el que Cristo murió hasta el final del primer siglo? Y ellos toman eventos históricos y a individuos en Roma, por ejemplo, a ciertos césares que dicen que estaban vivos y dicen que eran ciertas personas.
Y es una doctrina bastante engañosa. Ellos son personas muy inteligentes, sin embargo, que parecen aceptar esta teología del dominionismo. De hecho, la mayoría tiene doctorados. Estoy hablando de sus líderes. Aún hasta tienen una universidad que enseña los 7 montes, las 7 influencias sobre la humanidad, como los medios, la comunicación y todo eso, el gobierno, en donde los cristianos tienen que participar y convertirlas para Cristo. Estás diciendo lo que estamos enseñando, que el anticristo está por venir. El mundo va a vivir 7 años de gran tribulación, etcétera, etcétera. Ellos no creen No. eso. Es interesante porque esta doctrina de la que estamos hablando, esa doctrina engañosa, entró o comenzó por un sacerdote jesuita en el tiempo de la Contrarreforma, alrededor del siglo XV y XVI. Alex de Alcázar fue su nombre y él lo hizo para refutar lo que estaba convirtiéndose en más prevalente en la iglesia reformada, que era el esperar el regreso de Cristo. La perusia o la segunda venida era algo prominente en algunas de las Disculpa, pero doctrinas. ¿ellos creen en la segunda venida? Creen en la segunda venida del Señor finalmente, pero mantengamos en mente que hay facciones de estos que creen que la primera resurrección ya sucedió, fue una resurrección espiritual, un evento espiritual, no debía de celebrarse en cuanto... Un momento. Sí. ¿Cómo? Ellos creían que hay una resurrección espiritual que ya sucedió, así es como ellos interpretan parte del libro de Apocalipsis. Y esto ahora es parte de la responsabilidad de la iglesia, hablando de someter a la iglesia para Cristo. Solamente les Y- estoy diciendo lo que creen. Es difícil digerir todo esto porque tienen su propia interpretación torcida de la doctrina. Bueno, ¿qué tan amplia está Está esa creciendo enseñanza? mucho, hermano Swagger. Este pensamiento en particular, de hecho, ha afectado y también lo puedo decir, infectado a muchos de los planes de estudios cristianos en los hogares de los Estados Unidos. Se han asociado mucho con el movimiento cristiano patriótico. Muchos están llamando a esto parte de los derechos cristianos, que puede ser peligroso porque pueden ser vistos como radicales, entre comillas, aunque no creo que lo sean, pero sí creen que debemos apoderarnos de toda influencia de la sociedad y cristianizarlos, entre Disculpa, comillas. pero tal vez unos 12 años atrás o algo así, ¿no fue eso parte de ello cuando trataron de decir que la manera del evangelismo o de evangelizar era elegir a buenos hombres a las oficinas públicas? Eso fue parte de la ideología de Jerry Falwell desde hace mucho en cuanto a la Sí. mayoría moral, sí. Y sí queremos a buenos líderes y nos encantaría ver a cristianos en esas posiciones públicas. Desafortunadamente eso no está sucediendo. Es muy caro ser elegido y muy difícil que la algunos gente de pueda ellos, no respaldarlo todos, a uno. algunos. Sí. Bueno, estoy diciendo que sería bueno tener eso si pudiéramos. Correcto, un No estoy en cristiano contra. en la oficina es una bendición. No estoy en contra de eso, creo que sería una gran bendición y los que lo han hecho han sido muy buenos con nosotros. Mire, la Biblia no se presta a la idea de que el cristiano va a tomar el control de la sociedad. No lo apoya nuestra sociedad, como usted lo dijo ya Está desde condenada. hace muchos años, está condenada. Nosotros debemos sacar a las almas fuera del sistema actual y presentarlas al reino del cielo. Exactamente. Ese es nuestro trabajo. Eso es lo que es tan Exacto. engañoso de esa doctrina, porque hay una verdad. Nosotros somos como creyentes nacidos de nuevo. Nosotros tenemos que orar para que el reino de Dios sea establecido en los corazones y en la vida de las Absolutamente. personas. No en un sentido físico, sino que en un sentido espiritual. Pero el término teología reino ahora fue otro eufemismo que utilizaron y nosotros sabemos que el reino de Dios reside en nuestro corazón y como dijo Dave, debemos evangelizar y ganar a la gente al reino para que puedan ser trasladados de las tinieblas al reino del Hijo. Pero esta idea de los que buscan el reino ahora, dicen que van a hacer la obra del reino y ellos están hablando de salir y hacer movimientos políticos y en la sociedad de infiltraciones y se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan ninguna de las programaciones. Soy Jimmy Schwager diciendo Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.